Se encuentra entre los 20 y 40 años. ¿Es más frecuente en varones o en mujeres? En varones. Ya, es más frecuente en varones. Habla de las causas. ¿Hay muchas causas para una apendicitis aguda? En realidad no. No es que haya muchas causas para lo que viene a ser la apendicitis aguda. ¿Ya? Para que se dé una apendicitis aguda tiene que ocurrir algo muy importante. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Una obstrucción. ¿Obstrucción de qué? De la luz del apéndice secal. No olvides que el apéndice en sí, que tú lo puedes ver en esta imagen de acá, es un tubo que no se ha desarrollado del intestino grueso. O sea, forma parte del intestino grueso que no se ha llegado a desarrollar completamente. Es completamente distinto del colon. En parte sí, por su tamaño. Es bastante delgado, tiene una longitud que varía, puede llegar a medir hasta 30 centímetros en algunos casos, en distintas longitudes. También puede ser bastante pequeño, en unos 3 centímetros más o menos. Pero para que te dé apendicitis en sí, tiene una obstrucción de ese tubo. Ahora, como todo tubo, ya, como toda estructura tubular, en el caso del apéndice, va a tener un lado hueco, si quieres decirlo así, y va a tener un lado ciego, o sea, va a tener una terminación en la cual ya no podemos seguir avanzando más. ¿Dónde se tiene que ocurrir la obstrucción? En la parte hueca. Para que me entiendas mejor, la obstrucción tiene que darse al inicio del apéndice, no al final. Esa obstrucción puede ser por distintos mecanismos. Por ejemplo, una porción de materia fecal dura que pueda meterse ahí, más conocido como el nombre de coprolito. ¿Ya? ¿Qué es el coprolito? Es materia fecal que se ha petrificado, se ha hecho duro, se mete al inicio del apéndice y se queda ahí ocasionando una obstrucción. ¿Qué otra causa puede ocasionar una obstrucción? Por ejemplo, hay algunas personas que cuando comen la naranja, comen la mandarina o comen de repente la sandía, les encanta pasarse las pepas. ¿Ya? Recuerda que nuestro cubo intestinal, gástrico y todo lo que tenemos no es como la de los animales que pueden digerir completamente esas pepas. ¿Ya? Nosotros, si tú alguna vez te has dado la molestia de revisar lo que botas en el baño, puedes encontrar las pepas ahí. Entonces, esas pepas también pueden meterse al inicio del apéndice secal, sí, ocasiona la obstrucción y por ende te puede ocasionar apendicitis. ¿Qué otra causa más puede ocasionar la obstrucción? Por ejemplo, las hiperplasias de tejido linfoide que presente el apéndice secal. Eso generalmente donde ocurre, por ejemplo, en niños. Entonces, un niño que está resfriado, que hace una semana, 15, 20 días, un mes, ha tenido un resfrío fuerte, puede llegar a inflamar el tejido linfoide del apéndice secal, ocasiona una obstrucción y por ende el empiezo de una apendicitis aguda. ¿Qué otra cosa más? Las tumoraciones del apéndice. ¿Ya? Cuando tú veas la parte de tumores del apéndice, te vas a dar cuenta que hay algunas tumoraciones que pueden presentarse en la base, obstruyen la luz del apéndice y ocasionan apendicitis aguda. El paciente ingresa a operarse por apendicitis aguda, pero cuando ingresan, el cirujano se da cuenta que no solo el apéndice está inflamado, sino que tiene un tumor al nivel de la base. ¿Me dejo entender? Entonces, todas esas cosas que yo te he dicho, el único objetivo que tienen, ¿cuál es? Obstruir la luz del apéndice. Entonces, la luz del apéndice se puede obstruir por muchas cosas. Cuando tú estés, por ejemplo, en el hospital, siempre vas a escuchar el famoso coprolito. Mucha gente piensa, ya, muchos médicos piensan, que el hecho de que haya coprolito en el apéndice ya es indicativo de apendicitis aguda. No siempre el coprolito dentro del apéndice te va a dar apendicitis aguda. Hay personas que han muerto a los 100 años de causa natural, se les ha hecho su necropsia para estudio, se ha llegado a encontrar el apéndice lleno de coprolitos. ¿Hizo apendicitis? No. ¿Se murió por apendicitis? No. O sea, ¿el coprolito puede estar dentro del apéndice? Sí. ¿Ya? ¿Siempre va a ocasionar apendicitis? No. En algunos casos sí ocasiona. Si lo obstruye por completo, sí. Si no lo obstruye por completo, no. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Están el partido de... ¿Te gusta el fútbol? El Arsenal con el que te también va a salir ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber para que se produzca la apendicitis? La obstrucción de la luz del apéndice secal. Es lo primero. Ahora, si nosotros hablamos un poco acerca de la fisiopatología, esa obstrucción que va a ocasionar, ¿qué creen ustedes que ocasiona? No te olvides que el apéndice, imagínate que esta tontería es el apéndice, ¿ya? Como toda estructura tubular del intestino que produce secreción, va a botar un jugo, una secreción. Esa secreción, cuando se produce a la luz del apéndice secal, sale por el orificio de salida que tiene. Pero ¿qué pasa si yo coloco una pared
cierro ese orificio de salida, toda la secreción que se produce tiene a dónde salir, no puede. Y como no puede, se va a juntar y se va a acumular acá. ¿Eso qué va a condicionar? Va a condicionar un aumento de la presión. O sea, este apéndice va a seguir produciendo toda su secreción, pero no puede botarla. En consecuencia, toda la secreción se queda dentro del apéndice e incrementa la presión. ¿Y eso qué va a ocasionar, doctor? Eso ocasiona un fallo a nivel de los vasos sanguíneos. O sea, el aumento de la presión dentro del apéndice ocasiona el colapso de los tres sistemas de circulación que tenemos ahí. ¿Cuáles son? El sistema linfático, el sistema venoso y el sistema arterial. ¿Quién cae primero? El sistema linfático. O sea, ya no se puede drenar a través de los vasos linfáticos. Colapsaron los vasos linfáticos por el incremento de la presión. ¿Me dejo entender? Si tú sigues incrementando esa presión dentro del apéndice, el segundo sistema en colapsar es el sistema venoso. O sea, fracasa el sistema venoso, ya no hay drenaje venoso. Y si esto sigue incrementando más, el tercer vaso que va, o el tercer sistema circulatorio o de vaso circulatorio que tenemos ahí, que fracasará es el sistema arterial. Y una vez que fracasa el sistema arterial, se fregó el paciente. ¿Por qué? Porque cuando fracasa el sistema arterial, no hay circulación, no hay oxigenación, no hay nutrientes, ese segmento de tubo digestivo que tenemos llamado apéndice secal se va a empezar a morir y al final se va a terminar perco. Cuando fracasa el sistema linfático, se da la primera etapa de la apendicitis. ¿Ya? No olvides que la apendicitis, ¿cuántas etapas tiene? 4. ¿Cuáles son? Congestiva, ¿qué más? Supurada, ¿qué más? Gangrenosa, ¿y qué más? Perco. Se da el fracaso de la circulación linfática y se produce la congestión. Se da el fracaso del sistema venoso y se produce ¿qué cosa? La supuración. Y cuando se da el fracaso del sistema arterial, viene la gangrenada y la perco. O sea, cada uno de los estadios que tiene una apendicitis aguda va a depender específicamente de qué sistema esté colapsando. Por eso las etapas son en ese orden. Primero, un paciente con apendicitis, primero fracasa su sistema linfático. Por eso la primera etapa que tiene durante las primeras horas de la evolución de la enfermedad es justamente la apendicitis congestiva. Después se va a convertir en supurada, al final se gangrena y se puede llegar a perforar si es que el tiempo sigue pasando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cámbiales. Bueno, la anatomía tú la conoces a la perfección. Mira, el tamaño del apéndice ya más o menos puede llegar a medir en este rango, entre 3 hasta unos 33 centímetros. ¿En dónde es más grande el apéndice? ¿En niños o en adultos? Eso es anatomía. ¿En primer año lleva anatomía o no? ¿Sí? Pandemia, ¿no? En tu casa, ¿no? O sea, nunca has visto un apéndice bien directo. ¿Nunca? ¿Sí has visto? Sí, has visto. Sí. No, en anatomía. ¿Sí? Interesante va a hacer clases de anatomía presencial. Y es que depende de la función. ¿Y cómo lo hizo? Mentiroso. ¿Cómo es? ¿A mí se me olvidó? Ah, había opciones. De lo que se han perdido, han debido de ir a hacer las clases presenciales. Entonces, el apéndice en promedio está midiendo entre unos 8 a unos 9 centímetros en un adulto, pero puede tener una variación significativa, sí, el más pequeño hasta 3 centímetros y el más grande hasta 33 centímetros, se ha descrito según la literatura. ¿En quién es más grande casi siempre el apéndice? En niños. Entonces, cuando tú entres a operar a un mocoso de 5 años, vas a encontrar una tripa enorme. Y cuando tú entres a entrar a operar a un adulto, 7, 8 centímetros, en algunos casos 3 centímetros, 4 centímetros. Una tontera de apéndice llegamos a sacar en los adultos. Pero en los niños el apéndice tiene buen tamaño. Y eso nos complica a veces en la cirugía, porque el abdomen de un niño, ¿cómo es? Pequeñito, chiquito, una tonterita, ¿sí o no? Y semejante tripa allá adentro, para poder operarlo, sobre todo con cirugía laparoscópica, nos complica un poco más. Cambia la siguiente. ¿El apéndice por quién es irrigado? Por la arteria apéndico. ¿Rama de quién? De la ilio. ¿Rama de quién? De la mesentérica. Esto es algo muy importante, la posición anatómica. Eso sí les pueden llegar a preguntar en cualquier lugar del mundo.
¿ya? El apéndice que está terminando acá, ojo, mírame, por eso le sale el puntero, ¿ya? El apéndice que termina, o empieza, si quieres decirlo así, del ciego, que es la primera porción del colon en sí, ese apéndice puede estar dirigido en distintas posiciones, ¿ya? Hay una posición descendente interna, hay una posición llamada subcecal, hay una posición llamada pélvica, hay una llamada preilial, hay otra llamada retroilial, hay una ascendente externa, y hay una que se va por detrás que nosotros le llamamos retrocecal. Entonces, cuando nosotros entramos a operar, tenemos que llegar a observar la parte del ciego, y una vez que yo encuentro el ciego, recién empiezo a buscar dónde tenía el cuerpo del apéndice y en qué posición la voy a encontrar. Según la literatura, ¿cuál es la ubicación más frecuente que tiene el apéndice? Retrocecal. Eso dice la literatura. Pero si tú me preguntas a mí, doctor, y en su experiencia, la retrocecal no es. ¿Y por qué miércoles me colocaron entonces acá retrocecal si en su experiencia la retrocecal no es la más frecuente? Debe ser porque los libros donde nosotros sacamos para hacer esta diapositiva es de los americanos o de los europeos. En otras palabras, en Estados Unidos y Canadá por allá, ellos no tienen su apéndice con mayor frecuencia hacia atrás. De repente los europeos también. Y nosotros los peruanos, doctor, ya tenemos descendencia interna. ¿Qué quiere decir? Que casi todos los apéndices que encontramos a operar están tirados así en esta forma. Algunos hemos encontrado así. ¿Ya? Los más fregados son los retrocecales y los retroiliares, los más difíciles de operar. ¿Ya? De acuerdo a la literatura, entonces, el más frecuente va a ser siempre el retrocecal. Si te preguntan el ENAM, marca retrocecal. Si te presentas al seguro para el internado, marca retrocecal. ¿Ya? Pero cuando tú estés, si vas a ser cirujano alguna vez en tu vida, te das cuenta que la retrocecal no es la más frecuente. ¿Listo? Cambia de esto. No te no me interesa. Mira, ya, no ves. Este es el apéndice. Mira, lo ves acá. ¿Qué es lo que hemos hecho para ver este apéndice? Hemos tenido que mover el ciego que estaba acá adelante, lo hemos pasado hacia arriba y hacia adelante, así, para ver la parte posterior. Esa es la famosa retrocecal. ¿Ya? Ya hemos explicado. También explicamos la fisiopatía también. ¿Cuántas fases tenía? 4. Normalmente la apendicitis, si tú agarras una literatura básica, te va a decir que la apendicitis se divide en 2. ¿Ya? ¿Cuáles son? Complicada y no. Dentro de la complicada, no complicada, están las dos primeras, la congestiva y la supular. Y dentro de las complicadas vamos a encontrar a la gangrenada y a la perforación. Ahora, esta complicada, a su vez, se puede dividir en complicada con peritonitis y sin peritonitis. ¿Ya? Si no tiene peritonitis, simplemente es gangrenada y perforada. Pero si tiene peritonitis, tú tienes que aclarar si es una peritonitis localizada o si es una peritonitis generalizada. ¿Ya? Eso todavía lo vamos a dejar ahí. Por el momento quiero que sepas que son 4 y que normalmente la literatura dice que las 2 primeras son no complicadas y las 2 siguientes que cosas son complicadas. ¿Por qué eso es importante saberlo? Porque el tratamiento va a depender, sobre todo postoperatorio, va a depender de eso. Si es una apendicitis no complicada, no se le da tratamiento antibiótico después del postoperatorio. Y si es una apendicitis complicada, sí se le da tratamiento antibiótico en el postoperatorio. Pregunta de examen del ENAM en el año 2014. 14. ¿Ya? Entonces, la pregunta era, ¿a cuál de los siguientes estados de apendicitis aguda el tratamiento postoperatorio indica darle antibiótico? Y te colocaban las alternativas y tenías que buscar a cuál se le da. ¿A cuál le vas a dar tratamiento antibiótico? ¿A la gangrenada y a la perforación? ¿A las 2 de arriba se le da tratamiento antibiótico? No. Es un paciente que no necesita recibir tratamiento antibiótico. Cambia la siguiente. ¿Cómo es el diagnóstico de la apendicitis? El diagnóstico es bastante fácil y sencillo. El paciente generalmente te va a venir y te va a decir: doctor, yo he empezado con un dolor abdominal que me empezó por la boca del estómago. Otro te va a decir que le empezó alrededor del ombligo.
Después de eso presentó náuseas y vómitos, pasaron unas horas y el dolor de lo que estaba en esta parte superior del abdomen se empezó a localizar en el cuadrante inferior is. ¿A esa frontera cómo se le llama? Migración del dolor. ¿Pero qué otro nombre tiene? ¿Cronología de quién? Bien. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los pacientes te va a venir diciendo eso. Dolor en el epigastrio, náuseas y vómitos, luego el dolor empezó a localizarse en el cuadrante inferior derecho. Esa frontera se le llama cronología de Murphy. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo te estoy diciendo algo importante. La mayoría de los pacientes vienen así. Otros pacientes van a venir y te va a decir, de frente me empezaba a doler acá. Y tú le dices, pero nunca le molestaba por la boca del estómago. No, yo te he dicho que me empezaba acá. Y por más que tú le digas que empezó por otro lado, el paciente siempre te va a decir que le empezó en el cuadrante inferior derecho. O sea, ¿todo paciente con apendicitis aguda siempre tiene cronología de Murphy? No. Entonces no te vayas a confiar. Hay algunos internos que vienen al hospital a rotar y cuando yo le digo, a ver, cuéntame cómo es la historia de la enfermedad. No me parece apendicitis. ¿Por qué no? Porque el dolor de frente le empezaba aquí en el cuadrante inferior derecho. ¿Y eso te descarta apendicitis? No. El hecho que no se haya presentado de la manera habitual en la que dice tu libro, no quiere decir que no sea apendicitis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la forma más frecuente, dolor en el epigastrio o el mesogastrio, náuseas y vómitos, y luego que el dolor migre hacia dónde? Hacia el cuadrante inferior derecho. ¿Qué otra sintomatología más presente el paciente? Inapetencia, no quiere comer, ¿ya? No siente hambre. Por irritación peritoneal, el paciente no siente hambre, no quiere comer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo muy importante que yo siempre le digo a los alumnos, ¿ya? Es que tú tienes que aprender a diferenciar entre si el paciente no siente hambre o no quiere comer porque tiene miedo al dolor. Una cosa es que tú no sientas hambre y otra cosa es que no quieras comer porque sientes miedo a que si tú comes te va a doler peor. ¿Me dejo entender o no? Entonces, esa pregunta tú tienes que decirle al paciente. ¿Usted no siente apetito o es que tiene miedo a comer? Si el paciente te dice, tengo miedo a comer, entonces eso no es inapetencia. Porque el paciente sí quiere comer, pero no quiere comer por el miedo al dolor. Un dolor de apendicitis es un dolor fuerte. Entonces el paciente dice, si me está doliendo fuerte y yo quiero comer algo, si como y me duele peor, no me conviene. Entonces prefiero aguantar el algo. ¿Me dejo entender o no? Entonces cuando tú tengas un paciente y le estés haciendo la anamnesis, tú tienes que aclararle la pregunta. Señor, ¿usted no quiere comer porque no hay hambre o no quiere comer porque siente miedo al dolor? Si él te dice que siente miedo al dolor, no vas a poner inapetencia porque eso no es inapetencia. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra sintomatología más puede tener el paciente? Ya dijimos, dolor, náuseas y vómitos. ¿Qué más? ¿Puede haber fiebre? Sí. ¿Cuándo aparece la fiebre? Cuando ya estamos hablando de una apendicitis completa. ¿Qué más puede haber? Diarreas. ¿Ya? ¿Puede haber diarreas? Sí. Entonces, muchos de los médicos generales que atienden en la emergencia a veces se confunden. El paciente viene diciendo, yo he tenido dolor abdominal, pero también he ido al baño y he hecho 2 diarreas. Entonces el médico general agarra y dice, no ha hecho 2 diarreas, esta es una gastroenteritis, hay que pedir un examen de heces y empiezan a desviarse del fondo que es la apendicitis aguda. ¿Un paciente con apendicitis puede hacerte diarrea? Sí. ¿Ya? ¿Una gastroenteritis aguda puede hacerte diarrea? También. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cómo podrías tú diferenciar una diarrea de una apendicitis aguda de una diarrea de una gastroenteritis? ¿Alguna vez les ha dado gastroenteritis? ¿No? ¿Nunca has comido el veneno? ¿No? ¿Nunca has comido? Sí, pero eres resistente. Si no han comido nunca donde la tía veneno y no han tenido una gastroenteritis, vaya, les va a servir. Así van a diferenciar. ¿Ya? ¿Qué mejor ejemplo de eso? ¿Cómo es una diarrea de una gastroenteritis aguda? Abundante. ¿Qué más? ¿Ah? Frecuente. ¿Ya? Entonces, si tú no has tenido una gastroenteritis aguda, por favor, corre donde la tía veneno, come hoy día y de ahí vete a tu casa, rápido más bien, te das cuenta que las primeras diarreas son abundantes y que aparte de eso, la frecuencia de la diarrea es a cada rato. Tú vas, te sientas en el baño, haces tu deposición, y bien estás regresando a tu cuarto, otra vez ya te está ganando. Y vas a tener que regresar. Te sientas, vuelves a hacer, sales, estás 5 minutos conversando con otra persona o jugando o haciendo lo que tú quieras
y nuevamente te va a llamar al baño, a pesar de que de repente no botes nada porque ya no hay nada. Sin embargo, la diarrea de la apendicitis aguda te puede dar una diarrea ayer y hoy día en la mañana te vuelve a dar otra diarrea. ¿Y va a ser una diarrea abundante? No, es una diarrea regular. Ahora te pregunto, entre ayer y hoy día, ¿cuántas diarreas han sido? 2. ¿Eso significa que sea frecuente? No. Entonces, esa es la diferencia entre una diarrea producida por una apendicitis aguda y una diarrea por una gastroenteritis. ¿Ya? La cantidad y qué más, la frecuencia. ¿Qué otra sintomatología más puede aparecer? ¿Qué más? Ya hemos visto dolor, náuseas, vómitos, fiebre. Otra cosa importante que me olvidaba de decir, si nosotros hablamos acerca del dolor, todo paciente con apendicitis aguda empieza con un dolor y el dolor es continuo. No va a ser un dolor intermitente. La apendicitis aguda no te da un dolor que me duele un rato, luego baja, luego sube, luego baja y luego sube. Esos son dolores típicos de cólicos intestinales. El apéndice empieza con un dolor suavecito que te empieza en una hora determinada y va a ser un dolor continuo que tú lo vas a poder soportar, pero llega un momento en el cual se hace tan alto que tú ya no lo soportas y por ese motivo vas al hospital a que te revisen. ¿Me dejo entender? Entonces, mira, características del dolor de la apendicitis. Es un dolor que al inicio es leve. ¿Qué más va a ser? Continuo, y aparte de eso es en ascenso. Si un paciente viene y te dice, yo tengo un dolor abdominal, ¿ya?, que me empezaba en la mañana, poquito, ¿ya?, después se me echó fuerte, pero ahora se me ha bajado el dolor, ¿será una apendicitis aguda? Bien difícil. ¿Ya? Bien difícil. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué otra cosa más tienes que tener en cuenta acá? Mira, los pacientes con apendicitis aguda siempre tienen que empezar con dolor abdominal. Si tú tienes un paciente que viene y te dice, yo primero tuve una diarrea, después me vino el dolor, después he tenido náuseas y después he vomitado, ¿ya? Eso no es una apendicitis. Si un paciente viene y te dice, yo empecé con vómitos, después me vino el dolor abdominal, después he tenido náuseas, el dolor está continuo y me está incrementando, eso tampoco es apendicitis. Entonces, si tú lees la literatura te va a decir que todos los pacientes con apendicitis aguda van a empezar ¿con qué? Con dolor. Si empieza con cualquier otra sintomatología, casi 100% seguro que no es apendicitis aguda. Doctor, ¿y qué pasa si yo de repente tengo un paciente que me dijo que empezó con vómitos y al final lo terminamos operando en esa apendicitis aguda? No has preguntado bien. ¿Y por qué digo que no has preguntado bien? Porque la mayoría de médicos generales, como ustedes, que van a terminar y no sé dónde van a trabajar, ¿ya?, no saben preguntar al paciente. Y te lo digo porque en el hospital donde yo trabajo, los médicos generales me hacen interconsultas por posibles apendicitis aguda, que cuando yo les hago un par de preguntas a los pacientes ya sé que no es apendicitis aguda. ¿Y por qué me lo pasaron? Porque el médico general no sabe preguntar. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que saber preguntar. El arte de un médico es preguntar. Preguntándole al paciente tú vas a llegar a un diagnóstico, más que pidiendo exámenes. No se conviertan en médicos internistas que piden exámenes a diestra y siniestra a ver a qué le dan. Ustedes tienen que saber preguntar. Y el cirujano, sobre todo si vas a ser cirujano, tienes que saber preguntar a un paciente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, el diagnóstico no solamente se va a hacer con exámenes, con preguntarle al paciente, ¿ya? En algunos casos hay dudas, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que te digo que el dolor se ha presentado directo en el cuadrante inferior derecho. Ahora, ¿todos los pacientes con apendicitis tienen náuseas y vómitos? No. ¿Ya? No. Pero lo típico que casi siempre van a tener es el dolor en el cuadrante inferior derecho. Ahora, si tú tienes una duda de un paciente, si eso no es apendicitis, ¿qué vas a pedir? Exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio te van a ayudar a inclinarte por un diagnóstico de apendicitis aguda? El hemograma y pedir un marcador inflamado. Los hemogramas generalmente en apendicitis aguda tienen que estar por encima de 10.000 o por debajo de 4.000. Por encima de 10.000 en un paciente que de repente tiene pocas horas de evolución. Por debajo de 4.000 en aquel paciente que ya va a visitar a San Pedro, o sea, en un paciente que ya está bastante complicado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro examen es importante para el diagnóstico de apendicitis? La PCR, proteína C reactiva. ¿Ya? ¿Qué más? La procalcitonina. ¿Ya? Son marcadores inflamatorios agudos que te pueden ayudar al diagnóstico de apendicitis. Entonces, si tú tienes un paciente con dolor en cuadrante inferior derecho, hemograma en 15.000, PCR en 15,
O sea, están elevados los dos, más el dolor que tienes ahí, casi seguro que va a ser una apendicitis. ¿Ya? ¿Qué otro estudio más puedes solicitar? Estudio imagenológico. ¿Ya? ¿Cuál es el estudio imagenológico por excelencia que pedimos? La ecografía. ¿La ecografía puede llegar a ver el apéndice? Sí, puede, pero tiene que hacerlo un ecografista experto. No te olvides que la ecografía es operador dependiente. La mayoría de médicos ecografistas que hacen no lo llegan a ver. Son poquísimos los que yo he visto que sí lo llegan a ver. ¿Ya? Si la ecografía no te ayuda, ¿qué otro estudio puedes pedir? ¿Ah? ¿Radiografía te servirá? ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué te sirve? Para las dos cosas. Uno, no te olvides que una de las causas de apendicitis, ¿qué cosa era? El copro. ¿Y qué es el coprodito? Una piedra de heces. ¿Esa piedrita se puede ver? ¿Ya? ¿Y qué más se puede llegar a ver? La famosa asa centinela que lo describen los libros imagenológicos, pero que yo nunca he visto. ¿Ya? ¿Qué otro estudio más puedes pedir? La tomografía. ¿La tomografía te puede llegar a ver el apéndice? Sí, pero también no siempre te deja ver el apéndice. Más que todo pedimos para descartar otras patologías que pueden estar haciendo la confusión con apendicitis. Y algo muy importante que ustedes tienen que saber, el examen físico. Dentro del examen físico hay ciertas maniobras que tú tienes que saber. ¿Cuántas maniobras hay para apendicitis? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas conoces? Sí. Ya mira, hasta ahí cuántas hay. Cambian. Hasta ahí cuántas hay. Cambian. Hasta ahí cuántas hay. 3. Cambian. Hasta ahí cuántas hay. 4. Cambian. No, ya no hay más. Entonces, ¿cuántas maniobras hay para apendicitis aguda? 4. ¿Cuál 3 hoy? 40. Ya. Hay 40. ¿Y me tengo que aprender a 40? Sí. ¿Me va a venir en el examen? Sí. ¿Ya? ¿De verdad, doctor? Sí. ¿Y usted se sabe las 40? No. ¿Ya? ¿Cuántas se sabe, doctor? 30, no. 20, no. 10, peor. ¿Ya? ¿Cuántas veces? 6. ¿Y por qué se sabe 6? Porque esas son con las que fácil y suficiente llegas al diagnóstico de apendicitis. Las demás, si tú quieres ser, pues, no sé, impresionar a tu compañero, compañera, enamorado, enamorada, trampa, amante, no sé, te puedes aprender a 40. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las que tú tienes que grabarte en la cabeza y siempre tienes que aplicar a los pacientes? McBurney, ¿qué más? Bloomberg, ¿qué más? Roxy, ¿qué más? Dunphy, ¿qué más? SOAS, ¿qué más? Otro, el obturador. Ya, suficiente con eso. Hay otro más. Ya, si tú quieres te los aprendes, pero lo que te he mencionado tienes que ser. ¿Listo? ¿Cómo se localiza el punto de McBurney? Entonces, acá está. Siempre para que tú localices el punto de McBurney, ¿qué vas a tocar? La espina ilíaca anterior-superior. ¿Hacia dónde tienes que trazar tu línea? Hacia el ombligo. ¿En cuántos segmentos lo divides? En 3. ¿Dónde está el punto de McBurney? En la unión del tercio externo con los 2 tercios, ¿sí? ¿Ahí qué haces? Presiones. Ojo, que la presión tiene que ser suave, muchachos. Yo alguna vez he visto a algunos colegas, no hablo de cirujanos, hablo de médicos generales, y he visto internos que agarran el dedo, ubican el punto de McBurney y lo atraviesan al paciente. ¿Ya? Yo lo miro así y hasta a mí me duele cuando veo que le hacen eso al paciente. Y el paciente dice, ah, se queja. Y el interno me dice McBurney positivo. Eso no es McBurney positivo. El McBurney positivo es cuando tú agarras los deditos y lo estás apretando un poco y el paciente ya hace el gesto de dolor o ya está presentando el dolor a una palpación superficial. Si tú haces una profunda, o sea, tocas un poco más, ya el dolor es insoportable para el paciente y va a querer hacer con sus manitos, coger tu mano, sacártela y darte un lado. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, eso es el McBurney positivo. Ojo, no se palpa hasta tocar la ilíaca, no vas a hacer eso. ¿Ya? Muy bien.
¿Y cómo es el Bloomberg? ¿Cuándo tú dices que es Bloomberg positivo? Cuando tú haces la presión y sueltas rápidamente. Ojo, no vas a cometer el error de soltar lentamente. Si tú sueltas lentamente no hay un reflejo en el peritoneo. Entonces tú aprietas y tienes que soltar rápido. Al momento de soltar rápido, si el paciente ahí sí se para y le da un puñete en la cara, es Bloomberg positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le duele horrible. El Bloomberg o el rebote duele peor que la presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mucho cuidado con eso. ¿Qué más te he dicho que tienes que saber? McBurney, Bloomberg. ¿Cómo es el Rossi? ¿Cómo es? ¿Presión dónde? En la fosa ilíaca izquierda. Si quieres apretar la fosa ilíaca izquierda, yo presiono el flanco izquierdo. ¿Con qué vas a presionar? Con la palma. No presiones con los dedos, presiona con la palma. ¿Por qué? El objetivo es presionar el colon. Y al momento de que tú presionas el colon, ¿qué pasa? Todo el aire que hay en el colon se va a mover hacia el sigmoides y va a retornar. Cuando retorna, va a llegar hasta el ciego. No pasa al intestino delgado porque tenemos la válvula ileocecal ahí, ¿ya? Pero cuando llega a nivel del ciego, va a expandirse. Al momento de expandir, si el apéndice está inflamado, va a producir ¿qué cosa? Dolor. Entonces, muchas veces se presiona a nivel de la fosa ilíaca izquierda o el flanco izquierdo y el paciente dice, ah, me duele, y el interno pone positivo. ¿Y dónde le ha dolido? Acá. No, el dolor no tiene que estar acá. ¿No tiene que estar el dolor? Ya te iba a decir de quién es. Entonces, te estaba diciendo que cuando se hace la presión, el dolor ¿dónde tiene que ser? En el cuadrante inferior derecho. No en el izquierdo, nada que ver con eso. ¿Y cómo es el dumpling? ¿Cómo es el dumpling? Con la tos. Échalo al paciente y dile, a ver, tose. Si alguno está, es una tosecita así bien delicada como las chicas, eso no sirve. Tose como camionero, le dices, va a toser fuerte y ahí te va a decir si le duele o no le duele. Si hay dolor en el cuadrante inferior derecho, eso es posible. Entonces, esas pequeñas cositas son muy importantes para que tú llegues a diagnosticar un paciente con apendicitis aguda. Anamnesis, examen físico, si tienes dudas, exámenes AUSI. Muchas veces los pacientes solo con lo que te cuentan y con lo que tú tocas ya dices apendicitis aguda, se programa para operación. En algunos casos el cuadro está camuflado por otro tipo de patologías o por otro tipo de condiciones del paciente que desgraciadamente tienes que pedir exámenes y confiar en los exámenes. Por ejemplo, es fácil diagnosticar en una persona como ustedes, es muy difícil diagnosticar en un niño. ¿Por qué? Porque al mocoso ni bien tú te vas a acercar y hasta gritando de dolor, a pesar de que tú no le has hecho nada. ¿Y por qué grita? ¿Porque le duele? No, porque te tiene miedo. Entonces, en un niño diagnosticar apendicitis es difícil. Si no me crees, haz otra pediatría. Cuando cortes y te vean de blanco, vas a ver que ni bien entra y ya está gritando. Y cuando tú lo recuestas y el mocoso sigue gritando para gritar, pone duro el abdomen. Algunos todavía dicen, tiene abdomen en tabla. Y dicen, no, esa es la fuerza que hace por relajar. Entonces, en niños es bien tranquilo. ¿En quién más es difícil? ¿En quién? En los abuelitos. ¿Por qué? Existe un libro llamado Síndrome Abdomen Agudo del Adulto Mayor. Y ese libro te describe que los viejitos no les duele como a los jóvenes. Los viejitos son regazos, son duros. ¿Qué quiere decir? Sus terminaciones nerviosas se han gastado tanto y ya no sienten el dolor. Entonces tú lo presionas, no me duele. Oye, ¿por qué su hemograma está tan alterado? ¿Por qué su PCR está tan alterado? Tú lo tocas ahí un poquito, doctor, a ver, presiona un poco más fuerte, te dice, presiona más fuerte y no le duele. Entonces el diagnóstico se hace más difícil. Ahí te tienes que apoyar en qué? Infografías, tomograma. Pedimos la tomo y ya vemos el apéndice muy inflamado, parece una salchicha, la miramos ahí, apendicitis aguda, pero tú al cerebrito lo ves caminando normal. ¿Ya? Entonces, en esos casos es un poco difícil. ¿En quién más es difícil de diagnosticar apendicitis? En las embarazadas. ¿Experiencia?
a una cosa de 15 años, pancreatitis aguda por cálculos en la vesícula, lo operé en la clínica, y afuera yo miraba como pozo. De verdad, parecía sorprendido menor. Y hasta que su mamá me dice, doctor, por favor, quiero que mi hijita no se complique, no se está complicando, es que ella tiene una hijita de 9 meses. Sí, afuera tiene ese responsable. Yo como pozo que tenía la cara más de bobo que la niña. Entonces, por eso nunca se sabe, ¿ya? Entonces, en embarazadas también es un poco difícil. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué pasa con la panza de la embarazada? A ver, experiencias personales. Tú no tienes, no te vas a embarazar. No. Por más que tu sueño sea ese, no vas a poder. ¿Qué pasa con la pancita de la mujer? Crece. ¿Y por qué crece? Porque el útero está aumentando de tamaño, ¿no? Al momento de aumentar el útero de tamaño se dice que a las 20 semanas en sí, todos los órganos abdominales son desplazados hacia arriba. Eso incluye el cuerpo y el apéndice se cae. Entonces, si tú a una gordita, mujer embarazada, estás buscando su punto de McBurney, estás haciendo mal. ¿Ya? Porque si tú agarras lo que dice tu literatura, tu espina, y agarras contigo, trazas y aprietas, a la gordita no le va a doler. ¿Dónde le duele? Más arriba. ¿Casi dónde? En el tronco. ¿Ya? Entonces, en una gordita tienes que tener mucho. ¿Ya? Entonces, ahí también es un poco difícil. Yo cuando veo una gordita que me interconsulta en ginecología por dolor abdominal posible apendicitis, ya me estoy encomendando a todos los años. Porque imagínate que no la diagnostiques bien, se convierte en una peritonitis, se puede morir el niño, se puede morir la madre. ¿Y eso qué indica? 30 años de cárcel. ¿Ya? Entonces, yo creo que no lo debo explicar. Cambia. Sigue. Así. Sí. Hay escalas que te pueden ayudar. ¿Cuándo utilizas o vas a utilizar las escalas? Cuando tú tengas demasiadas dudas. ¿Ya? Hay pacientes que vienen con el famoso síndrome mínimo vesicular. ¿Ya dice que ya acabó, chicos? Sí, ya acabó, dice la de acá. Ya llegó el otro. No, pero 3:15 pagamos, gracias. Ya, entonces acabamos con esto. Sí, entonces el síndrome mínimo apendicular es cuando un paciente viene con una sola sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Dolor. ¿Dónde? En cuadrante inferior derecho. Solo tiene dolor. No hay nada sobre vómito, no hay nada de eso. Ya, entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Si tú tienes dudas frente a un cuadro de apendicitis, si eso no es apendicitis, ¿qué tienes que hacer? Puedes aplicar algunas escalas. Hay dos escalas. Hay dos escalas bien utilizadas. Una de estas, o esta es la más conocida. ¿Cómo se llama? Álvaro. ¿Cuántos puntos tiene? Hasta 10 puntos. ¿Ya? Esta escala más o menos te va a orientar de acuerdo a la puntuación si un paciente tiene o no tiene criterios de apendicitis, si sus criterios te pueden decir que puede ser una apendicitis, o si los criterios te dicen que eso sí es una apendicitis cantante. De acuerdo a esas escalas, tú puedes indicar que este paciente se opera, este paciente hay que observarlo por unas cuantas horas más, repetir exámenes nuevamente para ver si hay un cambio en el hemograma, en la PCR o algo, o este paciente no es apendicitis, que vaya a su casa o que vaya a otro consultorio. ¿Ya? Esta es la escala más conocida. Aprendan a decir, ¿cómo se llama? También. Esta es la otra. Díganos qué pasa. ¿Ya? Esta es esta escala es más moderna y es la que mejor te puede decir si un paciente tiene riesgo de apendicitis o no. En otras palabras, su sensibilidad y especificidad es mucho mejor que la escala de Álvaro. ¿Pero cuál conocemos más? Álvaro. ¿Cuál aplicamos más? Álvaro. ¿De qué hablamos en el hospital? De Álvaro. ¿Tiene el Alvarado? Sí, pero no es tan buena cosa. ¿Ya? Así que esta también tienes que aprender. Claro. Ya dijimos acerca del diagnóstico clínico, exploración física, anamnesis, exámenes de laboratorio e imagen, ¿no? Claro. Sí. Sí. Sí.
Tratamiento quirúrgico. ¿Hay tratamiento médico? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Ya? En algunos casos se ha utilizado solo tratamiento antibiótico y pacientes con apendicitis aguda han mejorado, se han curado y ya no se preocupan. Desventajas, de que nuevamente va a ser apendicitis después. Y la otra, en que el tratamiento médico solo tiene una tasa de éxito del 30%. ¿Ya? Mientras su tasa de éxito sea tan baja, por eso el tratamiento definitivo, el tratamiento de elección es hacer la cirugía y no dar tratamiento de ¿listo? Es variable. Los estudios han demostrado que a los 6 meses esos pacientes ya tienen la apendicitis. ¿Ya? Puede variar. Muy bien. Puede ser abierto o puede ser laparos. ¿Qué prefieres? La robótica. Muy bien, chicos. La diapositiva lo tiene tu compañera. Debe haber las preguntas del examen.